marzo, em, pues durante ese año que trabajé en el Tunal, me presenté a Sanitas, me presenté a la FUCS, me presenté al Rosario, y ya. A esas tres me presenté 2 veces. Presentaba los exámenes y no pasaba. Pero pues dije, ya después de haberme presentado durante ese año en los 2 semestres y dije, no voy a pasar a estas universidades, dije, me voy a presentar a mi alma mater. Entonces fue cuando me presenté al militar. En el militar presenté una sola vez el examen y pasé de una vez. Pasé, hice todo el proceso del lobby que tenemos que hacer, que son 3 días en los hospitales base, 3 días en el hospital base del militar y 3 días en el hospital base de San Rafael. Presentamos la entrevista y pues gracias a Dios pasé y aquí ya voy finalizando con ganas de graduarnos en marzo con mi compañera. Súper bien, súper bien, súper bien. Sí, exacto. Eso es como un camino que muchas veces los residentes en Bogotá toman, como el primero ser hospitalarios de cirugía general y luego pues ya para pasar una residencia. Marcela, ¿y cómo fue digamos, todo ese paso desde el pregrado, cuando hiciste pregrado, luego pasaste a la residencia? ¿Cómo fue todo el proceso en tu caso? Bueno, bien diferente. En mi caso sí fue distinto. Yo soy de la ciudad de Pereira. A los 5 años trasladaron a mi mamá a Bucaramanga por cuestiones de trabajo y allá me gradué de bachillerato en el Colegio San Pedro Claver y empecé a estudiar el pregrado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, promoción 2015 de medicina. Terminé mi estudio en medicina y me fui 9 meses a estudiar inglés a Nueva York. Estuve haciendo un curso intensivo con Kaplan. Me devolví para Colombia y me salió pues presentarme para el rural y había quedado para hacerlo en Vélez Santander. Finalmente habían contratado médicos generales, no me tocó hacer el rural, me dieron la tarjeta profesional, empecé a trabajar en Bucaramanga en la clínica Foscal como hospitalaria de medicina interna. Hacía algunas ayudantías quirúrgicas de cirugía vascular, hacía turnos en la UCI, después trabajé 4 meses en consulta externa y decidí irme a hacer el CTO a Valencia, España. En Valencia viví 9 meses, presenté el examen del CTO, quedé a 2 fechas de pasar y finalmente me devolví a seguir pues a trabajar 6 meses por lo menos porque pues ya no tenía más plata para seguirme presentando. Hola, profe. Chao, profe. Y empecé a trabajar en un hospital de segundo nivel en Girón, Santander. Allá trabajé 6 meses mientras estudiaba adicionalmente otra vez el CTO porque quería era irme. Y finalmente una persona me convenció de presentar el examen en la militar. Me presenté ese año en la militar, en el Rosario, en Sanitas y en la Nacional. Pasé en la militar, en el Rosario y en Sanitas. Pero el primer lugar donde tuve la entrevista fue acá y acá me quedé y acá estoy. Súper, súper. Sí, digamos que son dos caminos bastante diferentes, pero interesante todo el recorrido que tuvieron para llegar a la residencia y cómo pues terminaron definiendo hacerla en la militar. La siguiente pregunta es, ¿cómo definieron que cirugía general era la especialidad que querían hacer por el resto de la vida? O sea, ¿en qué momento dijeron o cuándo definieron que querían ser cirujanas generales? Empecemos con Jamie. Bueno, a uno nunca se le olvida cuando uno decide, esto es lo que yo quiero hacer para toda la vida. Y obviamente es una pregunta que a uno le hacen en la entrevista, le hacen sus profesores, le hacen sus papás, le hace todo el mundo y siempre cuento la misma historia. Yo inicialmente entré, pues uno cuando es chino, uno tiene ideas locas, ¿no? Entonces yo siempre entré a medicina queriendo ser médico legista. Entonces yo veía Criminal Minds, veía CSI, yo decía, quiero ser el médico forense, el que ayude a identificar a todos estos asesinos, a ver cómo mataron la gente, tal cual.
Pues con ese ánimo me metí yo a medicina, a estudiar medicina. Cuando estuve ya estudiando, después de pasar por morfología, que son los primeros semestres, dije, no, ni loca voy a vivir en una morgue y con este olor, y dije, no. Después dije, no, me gusta el corazón, voy a estudiar para ser cardióloga. Pasé por fisiología y me tiré fisiología. Me tocó repetir fisiología y en lo que más duro me daba era en cardiología. Yo soy de la militar, nosotros tenemos nuestro profe de fisiología en esa época, era el doctor Alain, y me dio durísimo. Entonces dije, no, cardiología no va a ser. A medida que iba pasando el tiempo dije, vamos a ver qué me gusta. Pasé por medicina interna, le agradezco mucho a mi hospital. En medicina interna en el hospital militar es una cosa de locos, es muy buena. Aprendí a hacer una muy buena historia clínica. En esa época a mí me tocó hacer todo a mano. Las historias clínicas eran a mano, nos las revisaban, nos rompían el papel, eso quedó mal, vuelve y hágalo, y hasta que no quedaba perfecta, no la sellaban los especialistas. Medicina interna dije, no, no es, o sea, yo clínica no soy. Pasé a séptimo y pasé a cirugía. Y roté por Mason, roté por el militar y roté por Kennedy. Y en Kennedy me enamoré. Hubo un turno, básicamente estaba ya con un profe que todos deben conocer por las redes sociales, que es el doctor Leal, que lo sigo en Instagram, y en esa época era en Kennedy, era mi R2. Una vez estaba pasando revista, llegué tarde a la revista, me dijo, ¿usted quién es? Y yo, no, estudiante de la militar. Ah, ¿qué hora es? Sí, tal hora, listo, llegó 10 minutos tarde, turno de castigo, y me tocó turno ese día. Pero ese día fue el mejor turno que yo tuve. Ese día llegaron 3 heridos, llegaron 3 taponados, pero fue uno tras de otro. Entonces llegó el primero, vi cómo era la atención en urgencias, me subía con él en el ascensor, entrábamos a operarlo, terminábamos, yo no me acuerdo si a todos les fue bien o falleció uno, terminábamos de manejar el paciente quirúrgico y bájese para urgencias, y me llegó el otro taponado, con ingurgitaciones, ruidos velados, completo. Listo. Y ese me hizo, el segundo me hizo paro en el ascensor, yo encima de la camilla reanimándolo de película. Me subí a salas, operamos al paciente y luego bájese otra vez a urgencias. Llegó el siguiente herido, igual, taponado, súbase, opérelo, y fue el mejor turno. Yo dije, esto es lo que quiero hacer toda la vida. De ahí en adelante soy un poco, pues todos nosotros los cirujanos tenemos un problema en el coco, entonces como sabía, cuando pasaba revista legal, llegaba tarde y me castigaba y yo era feliz haciendo turnos. Y así fue que dije, quiero ser cirujana, y gracias a Dios acá estoy. Súper, súper, súper chévere esa historia. Muy, muy chévere como ese momento en el que uno de verdad elige que una especialidad como cirugía general, que para muchas personas puede ser una especialidad difícil de elegir o un poco desgastante, termina siendo como un proyecto de vida. Digamos que para nosotros que estamos ahorita apenas empezando el camino y el proceso para pues entrar a residencia de cirugía general, es como que es muy motivante escuchar una historia así. Y es Doctora súper Marcela. emocionante, una cosita ya antes para dejar que Sí, Marce tranquila, hable. tranquila. Es súper emocionante también que cuando ustedes tengan el pálpito y digan quiero ser cirujano, pues obviamente mucha gente ahorita ya sabe que quiere serlo, pero cuando uno decide algo es mejor que eso quede grabado. Yo tengo la foto de ese día de cuando decidí, vuelta a nada, posturno, mirando en una ventana en el hospital Kennedy, y esa foto es la que tengo de portada en mi Facebook. De ahí no la voy a quitar. Excelente. Doctora Marcela, ¿cómo fue pues, tu decisión para llegar a ser cirujana general? ¿En qué momento fue que dijiste esto quiero ser, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Bueno, en mi caso, digamos que el único médico que tenía en la familia era cirujano, pero cirujano plástico. Pero desde muy chiquita me invitaba a jornadas de labio y paladar hendido y a organizar orejas y cosas así. Y yo siempre decía, pues por lo menos ya sé que el que no, o sea, sabía que me gustaba estar en cirugía, pero sabía que no era para ser cirujana plástica.
Entonces me decía, es que, ¿por qué anuda con la mano? Anude con la pinza, es más delicado así. Y no, era con la mano, como a mí me gustaba, me ensuciaba, me gustaba era la sangre, chorrear, ellos eran todos la compresita, la cosa. Yo dije, no, pues cirujana plástica no es, pero cirugía sí. Cuando entré a la universidad tuve un profesor que me enseñó el cuento de los nudos. Me regalaba cada rato sedas y anúdese la bata, anude. Entonces yo anudaba a todo el mundo tenía cuerdas mías en las batas, en el maletín, en las medias, en los cordones. Y con él como que me apegué mucho y me gustaba mucho la forma en la que él hacía las cosas. Me invitó a operar con él y cuando estuve en el internado sentía que como esa capacidad de uno ver un paciente mal, entrar, meter las manos y solucionar, y que la evolución fuera tan rápida el día siguiente y no uno está regando matas todos los días como sí, igual manejo, no, sino que uno ve de verdad que las personas cambian cuando uno está ahí haciendo algo. Entonces me pareció lo máximo y desde ese momento dije sí, era cirugía general, no era cirugía plástica y bueno, acá estoy. Súper, buenísimo, buenísimo también esa historia. Y también es algo muy característico de las personas que les gusta cirugía, como que quieren ver el, digamos, el progreso real de un paciente rápidamente. Digamos, hay gente que le gusta otras especialidades como medicina interna, pero sí, digamos que eso es algo mucho de las personas que probablemente queramos ser cirujanos generales. Bueno, ahora queremos preguntarles un poquito cómo fue el proceso para prepararse, para presentarse a la residencia. Ya nos contaron un poco, pues, como las decisiones que tomaron, si se presentaban acá o allá, pero ¿cómo fue el estudio? ¿Dedicaron un tiempo exclusivamente para el estudio? ¿Con qué estudiaron? Eh, Nos estaba contando la doctora Marcela que pues tenía un familiar que la hacía hacer nudos, pero como más allá de eso, ¿hicieron alguna preparación especial, la técnica quirúrgica o cómo fue ese proceso para ustedes? Si quieres, empecemos con la doctora Jenny y luego sí, pasamos a Marcela. Listo. Pues digamos que inicialmente uno a donde llega a trabajar o donde tiene amigos médicos, siempre le van a preguntar a uno, ¿tú qué quieres ser? Entonces ya con eso ellos empiezan, todo el mundo es profesor de uno. Entonces en el hospital de Medicine, a veces en los Nogales trabajaba yo en urgencias, pero yo me metía a salas porque quería estar pues en ese medio, entonces me metía a veces a mirar las cirugías y en el Tunal igual. Entonces todos los profes le decían a uno, bueno, ¿usted quiere ser cirujana? Entonces, bueno, hágale. Mire, esto se hace así, le enseñaban a uno la técnica más que todo, esto se hace así, si usted quiere ser cirujana, entonces se va a leer la técnica de la apendicectomía y viene y la hace, porque tiene que empezar con algo. Entonces siempre el apéndice en uno va a ser su primera cirugía, eso sí, su cirugía grande, uno va a sacar lipomas, va a hacer herniecitas, cosas así cuando uno es hospitalario, pero la primera cirugía en donde usted dice, voy a incidir la piel, voy a entrar al paciente, es una apendicectomía, es lo primero que lo dejan hacer a uno. Entonces, los profes, todos con los que uno trabaja, siempre le dicen, bueno, hágale, estudie y si quiere hacerla bien y me cuenta la técnica, tal cual como si uno estuviera en una residencia. Para estudiar, yo hice el curso que ofrecía el Rosario para residencias, digamos que ellos no lo llaman así, ellos lo llaman como actualización en medicina general, para médicos generales. Duró 6 meses, eso lo hice en el 2018. En el 2018, antes, pues cuando me presenté al Rosario la primera vez y no pasé, yo dije, pues voy a estudiar, porque la primera vez no había estudiado nada. Fue cuando hice los 6 meses del curso que dictaba el Rosario y concomitantemente le dedicaba 1 o 2 horas a leer los libros del CTO. Digamos que son muy buenos y nos han ayudado a todos. Los que yo tenía en ese momento me los había vendido un compañero que había pasado a radiología en la FUCS. Ya llevaba como 2 años en la residencia y me dijo, mire, esto a mí ya no me sirve, hágale. Y lo mismo hice yo. Cuando yo pasé, los míos también se los regalé a una compañera y ahí se fue pasando, digamos que uno no debe ser envidioso con el conocimiento, lo que le digo yo a Fede, uno tiene que, si es para que todos progresemos, sin problema. Y así fue, gracias a Dios pasé en la militar
y no pasen las otras y ya vamos acabando. Buenísimo, qué buena historia. Doctora Marcela, cuéntanos un poquito. Bueno, en mi caso, de técnica quirúrgica, en realidad nada, no tenía nada, no tenía bases y tampoco trabajé como ayudante quirúrgica. Estuve sí acompañando tal vez un profe de cirugía vascular como tal, pero haciendo como lo que le enseñan a uno en el internado, lo básico. Separe aquí, corte aquí, tal vez él sí trataba como de enseñarme un poco más, pero más como a sacar varices y demás, pero digamos que cirugías ya en cavidad abdominal, lo que aprendí en el internado. Yo no sabía absolutamente nada adicional. ¿Cómo estudié? Hice el CTO presencial, entonces me fui a Valencia, hice el CTO allá. La intensidad horaria era de lunes a sábado, desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, clases presenciales, pero pues durante la mañana obviamente tenía que ver videoclases o tenía que hacer talleres o tenía que contestar simulacros y todos los domingos había un simulacro desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Esa fue mi intensidad horaria durante 9 meses. Solo estudiaba todo el tiempo. Cuando llegué a Colombia, trabajé 6 meses. Yo me cuadraba los turnos, entonces ajustaba los días que no tenía turno, le dedicaba por lo menos la mañana completa a revisar, a seguir revisando los resúmenes que ya tenía hechos del CTO y a revisar las actualizaciones y nuevamente las videoclases del curso. Entonces así fue que yo pasé, todo lo de técnica quirúrgica lo aprendí, fue acá. Buenísimo, qué interesante todo eso. Y una pregunta, ¿cómo es el proceso para entrar a la residencia en la militar? Hay entrevista, examen, ¿cómo es el proceso? Un poquito, la que quiera de las dos respondernos. Bueno, pues presentas el examen. Si pasas, digamos, en mi año, que fue el 2018, que nos presentamos Jamie y yo, presentamos el examen, escogían 17 personas. De esas 17 personas nos dividían en grupos. Entonces, lo que ella contó al principio, uno tiene que rotar 3 días en el hospital militar, porque pues la universidad militar tiene dos bases, la base militar y la base San Rafael. Entonces, tú pasas el examen, escogen 17, nos dividían, entonces digamos, yo empecé por el San Rafael los primeros 3 días, después los últimos 3 días hacía la universidad acá en la militar, nos ponían a hacer, a pasar pisos, a presentar pacientes, o nos hacían preguntas de la revista si algún otro R1 presentaba al paciente, nos ponían a hacer historias clínicas en urgencias, nos ponían a hacer puntos, tipos de puntos, nos evaluaban suturas, nos pusieron a hacer exposición de obstrucción intestinal, de isquemia mesentérica, de pancreatitis, cosas así como los temas principales del R1. Los exponíamos unos en grupo, otros individuales. Eso fueron 6 días de pérdida de peso intensa y estrés mientras hacíamos toda la rotación. Y después, como a los 15 días, decían quiénes eran los seleccionados y pasamos 8. 5 que quedan en base militar y 3 que quedan en base San Rafael. De los 5 de la base militar estamos Jamie y yo, otras 2 compañeras, Tatiana Paola y Sebastián, que es el único niño de nuestra promoción. Y en el San Rafael sí quedaron 3 niños en ese entonces. Así es el proceso en el militar. Adicional que Buenísimo. la pérdida de peso máxima fue en la entrevista, ¿no? Una entrevista que la hace el jefe, el coordinador académico del servicio, alguno de los profes del servicio, el coordinador académico de San Rafa, o sea, de militar y de San Rafa, y un psiquiatra y un psicólogo. Entonces, obviamente hay preguntas súper extrañas, como usted qué animal quisiera ser, o cosas que uno dice en la vida me van a preguntar esto, pero pues los psiquiatras necesitan a uno ponerlo patas arriba para ver si uno es capaz
y si uno se va a derrumbar en la entrevista. Pero es tenaz, la entrevista siempre es bien complicada. ¿Con Wow, qué qué locura. ¿Con qué pecado capital se identifican? Fue otra pregunta. Pensa- Qué locura. No, uno no esperaría que esas sean las preguntas que le hacen en la residencia, ¿no? Pero muy chévere saberlo. Bueno, queremos continuar preguntándoles un poco cómo es una semana normal para ustedes en la residencia. O sea, cómo son los horarios, los turnos, a qué horas tienen que llegar, a qué horas salen. Sí, como que nos cuenten un poco si tienen clases o solo es todo en el hospital, ¿cómo es? Si quieres, empieza. Todo es dependiendo del año de residencia, ¿no? Es muy diferente un año de R1 a un año de R4. O sea, nosotras ahorita tenemos tiempo. Fuéramos R1, en este momento les decimos, qué pena, pero la entrevista te la damos a la 1 de la mañana cuando no tengamos nada que operar. Sí, pero digamos que el R1, en la universidad no tenemos clases presenciales, como hay otras universidades que habíamos, que día preguntábamos con Marce, creo que es en cirugía pediátrica en la Nacional, pues bueno, no me acuerdo, cirugía pediátrica, ¿cierto, Marce? Donde ellos tienen como un semestre de anatomía y ellos ven un mes de anatomía completo presencial todo el Es- tiempo. Sanitas también dan clases iniciales. Acá no, tú entras directo a la guerra. Sí, sí, desde, digamos que a uno siempre nosotros dijimos, nosotras como somos niñas y somos súper organizadas, dijimos necesitamos ir una semana antes de empezar la residencia, descargamos las historias de todos los pacientes que teníamos en la lista y dijimos tenemos que ponernos a repasar todo, pues todos los pacientes porque el primer día nos van a llegar y bueno, cuénteme el paciente y usted no puede decir es que es mi primer día, no me lo sé. Tiene que llegar y es como si usted ya estuviera nadando sabiendo el sistema, sabiendo los pacientes, sabiendo sobre cirugía. Ellos querían que uno llegara era a graduarse. Pero entonces en el R1, la hora de llegada, la hora de salida no está estipulada. Obviamente las universidades tienen sus horarios y en la universidad nos decían, usted al hospital no puede entrar antes de las 6 de la mañana, pero vaya no llegue a las 6 de la mañana para que a las 7 ya estén los pacientes vistos, signos, glucometrías, escalas, evoluciones hechas y formulación. Eso no lo hace nadie. Entonces nosotros en el R1 llegábamos a las 3 de la mañana a poner reggaetón en ese salón. Y nosotros, hágale a ver pacientes y escuchar reggaetón. Tenemos nuestra canción del R1, que la cantamos y a veces reíamos toda la mañana y en la noche estábamos llorando. Allá está el doctor Espitia. Doctor Espitia, anestesiólogo del militar. eh, entonces llegábamos, estábamos evolucionando, llegamos a las 3 de la mañana, pasábamos nosotros mismos, digamos que el acople al principio es difícil. Entonces al principio íbamos y veíamos los pacientes y veíamos que no nos alcanzaba el tiempo, que nos repartimos los pacientes y unos sabían del paciente, pero el profe llegaba y le preguntaba a otro y el otro no lo conocía. Entonces tuvimos diferentes métodos para poder aprendernos todos los pacientes hasta que dijimos, vamos a empezar a pasar todos. Llegábamos los cinco pasábamos revista desde el piso 12 hasta el piso quinto y pasábamos a ver los de urgencias y ahí ya empezamos a conocernos los pacientes y todos nos sabíamos todo. Entonces no nos podían corchar y en la revista cualquier especialista decía, listo, usted Jamie, cuénteme el paciente de tal cama. O usted, Marcela, cuénteme el paciente de tal cama y ya pues nosotros no lo sabíamos. Empezamos a pasar revista, digamos que el primer año es muy administrativo, porque nosotros somos los encargados de que las evoluciones queden bien hechas, de que la formulación quede bien hecha, de que los papeles se hagan bien, de que el R mayor esté contento, porque si no nos puteaba. Esto es así, todo el mundo lo sabe. Teníamos obviamente ahí nuestro ratico para comer, a veces sí, a veces no, a veces íbamos a comer, a veces si íbamos a comer nos regañaban, está muy desocupadito, venga, le ponemos trabajo, porque entonces si íbamos a comer era malo, si no íbamos a comer también, pero bueno. Y la hora de salida tampoco estaba estipulada, la hora de salida era cuando todo estuviera hecho, cuando todo estuviera bien, no hubiera ningún pendiente, porque tampoco íbamos a dejar clavado el de turno,
porque el de turno es el que tenía que responder por todo lo que quedaba en el hospital. Había una vez a la semana que nosotros íbamos al laboratorio y hacíamos al laboratorio de simulación y hacíamos algo de nudos, hicimos prácticas con intestino y hacíamos anastomosis o hacíamos laparoscopia, cosas básicas. No sé si Marce quiera adicionar algo, porque eso es del R1. Más adelante con cada rotación eso cambian los horarios. En el R4 a veces, digamos que el horario es hasta más pesado. Ahorita Marce es la jefe de residentes. Marce es la primera que llega al hospital y la última que se va. Ahorita yo creo que perdió más peso que en los 6 días de rotación antes de que nos dijeran pasó. Sí, en realidad es muy variable. El R1 es mortal. Cuando llegábamos a las 3 de la mañana a poner las canciones, teníamos prohibido reírnos, porque sabíamos que si nos reíamos más tarde alguien estaba llorando, entonces no nos podíamos reír. Pero digamos que, pues bueno, finalmente como que el primer año siempre es duro por el hecho de que uno pues no está acostumbrado como al movimiento, a tener que correr, saberse todo, responder por todo. Hay una lista de pacientes del servicio que tenía que estar perfecta, sin nada, sin ningún error. Esa lista la revisaban al final. Entonces dependía más nuestra hora de salida del jefe de residentes que de nosotros. Cuando ellos nos revisaran la lista y nos dieran permiso para irnos, nosotros nos podíamos ir. Ya después del R2 en adelante, el grupo se separa, ya no estamos los 5 juntos, porque antes éramos los 5 en cirugía general todo el tiempo. Ya a partir del R2 empezamos las supras, entonces cada uno rota en diferente cosa, entonces ya eres tú, tu responsabilidad, tu trabajo y tus cosas. Entonces, si tú sabes que tienes 10 pacientes o 2 pacientes o 20 pacientes, pues ya tú cuadrabas tu horario para que a la hora a la que el especialista pasara tú tuvieras todo listo. Y pues el R1 siempre es un entrenamiento fuerte para eso, entonces uno ya no se demora tanto leyendo para contestar a una interconsulta, ya sabe qué buscar principal para poder saberse los pacientes. Teníamos unas hojitas con una cuadrícula que íbamos completando todos los días y el que no lo completara peleábamos. Entonces ya uno sabía en el resto de los años cómo organizar para que pues no fuera tanta la madrugada. Nunca más volvimos a llegar a las 3 de la mañana del R2 en adelante. Y pues la hora de salida también es generalmente tipo 5 de la tarde más o menos, o si estás en cirugía, pues a la hora que la cirugía se acabe. La jefatura es como un R1 2.0, entonces es también, ya vuelves a estar pendiente no solo de ti y de tu rotación, sino de ti, tu rotación, 13 residentes, 13 profesores, que todo funcione, que no se pierdan los sellos, que no se pierda nada, que si este canceló, que este qué pasó, que el paciente no sé qué. Entonces la jefatura vuelve a ser agotadora, pero la aprovechas mucho más porque pues ya tienes como unas bases, entonces ya tu trabajo es organizarlos a todos temprano para que todo tu día sean salas de cirugía. Entonces sales en el momento en el que se acabe la cirugía. Por ejemplo, hoy salí justo para la reunión a las 6 en punto. Entonces, bien, hay días que me quedo hasta las 8, hay días que a las 4 ya no hay nada más. Entonces, pues depende mucho como de las actividades del día. Ok, súper, muy interesante cómo va cambiando todo. Bueno, ahora queremos saber en el lugar de residencia de ustedes, en el Hospital Militar y en el San Rafa, ¿cuáles son las especialidades de la cirugía general? Es decir, si es más trauma, si es más laparoscopia, una cirugía abierta. Ustedes, como residentes, ¿qué han notado, qué han visto que se haga con más prevalencia en esos hospitales? Nuestro hospital está catalogado como un hospital de trauma, obviamente, pues por ser hospital militar, ¿sí? Sin embargo, pues la condición del país ha cambiado y ahorita el trauma ya llega manejado en un primer nivel, manejado en estos hospitales que son los primeros respondientes al trauma, ¿sí? Y en la mayoría de trauma, digamos que es para ortopedia o neurocirugía, columna, cosas de esas.
pero el fuerte del Hospital Militar Central es la laparoscopia, aunque se hacen cirugías abiertas y tenemos un gran profesor que es el jefe del servicio, que es el doctor William Sánchez, que es cirujano oncólogo y hace su cirugía oncológica, hace las gastrectomías, las pancreatectomías, tenemos cirujano hepatobiliar, tenemos la cirugía laparoscópica es el grueso, ¿sí? Las herniorrafias, la mayoría obviamente según cada paciente, pacientes escogidos, se hacen por laparoscopia, se hacen las colecistectomías, que es el grueso de la cirugía general. Las exploraciones de vía biliar, es básicamente la patología biliar, pero el grueso del Hospital Militar Central es la laparoscopia. Adicionalmente, digamos que hay supraespecialidades como coloproctología, que también su grueso es la cirugía laparoscópica, que hacen una resección alta de recto por laparoscopia, hacen las colectomías totales por laparoscopia, ¿sí? Entonces, digamos que son servicios que están ya muy bien formados y son servicios de gran importancia para todos. Pero la laparoscopia para mí es el grueso del hospital militar. No sé si Marcen tenga alguna otra percepción. De acuerdo, totalmente. Digamos que para que sea una cirugía abierta, en realidad tiene que ser una urgencia vital, un obstruido o una isquemia mesentérica, o que sean cirugías oncológicas grandes, pero la mayoría de cosas que nosotros hacemos es por la laparoscopia. Ok, súper. Ustedes tienen convenio, o sea, sus convenios son como base militar y San Rafael. San Rafael, perdón. Pero además de esos dos, ¿tienen otros hospitales convenio en los que roten o cómo funciona eso? Ahorita estamos sufriendo mucho. Ahorita nosotros el R1 es completamente en el Hospital Militar Central. En el R2 nos vamos a supraespecialidades, vascular, pediátrica, coloprocto, UCI, bueno, no sé qué otra se me escapa, pero hay, y trauma. Entonces, todo lo hacemos en el militar y nos vamos 2 meses para el hospital de Meissen, o pues la Subred Sur. Digamos que por afinidad y porque yo había trabajado, yo escogí hacer un mes en Meissen y un mes en el Tunal. Entonces, en mi caso fue así. En el R3 rotamos en cirugía de cabeza y cuello, cirugía oncológica, hacemos mama, entonces nos quedamos casi, pues obviamente tenemos que estar el 70% de nuestro hospital base, entonces estamos hospital militar, nos vamos 2 meses a Medellín para hacer cirugía oncológica oncológica, sí, y cabeza y cuello la hacemos en el militar con el doctor Sánchez. Y en el R4 tenemos 3 meses de electiva, que es a donde querramos y haya convenio, o podemos salir del país, también pues eso siempre es, digamos que haciéndolo con tiempo. Ahorita empezando el R4, tú ya no puedes decir me voy a España a hacer una electiva en vascular porque es imposible, siempre hay que hacerlo ojalá desde el R3 o desde antes irlo planeando. Entonces son 3 meses de electiva, hacemos 2 meses de endoscopia, que es con un profe que opera en el country, en Chayo o en la Colombia. Hacemos un mes, en el R3 me faltó un mes de trauma, que también volvemos a Meissen. Y en el R4, la electiva, endoscopia. ¿Y qué otra, Marce? Porque salimos 3 veces. A la electiva, endoscopia. A Medellín, a la laparoscopia exploratoria. Medellín. Sí, es que a mí se me olvida porque yo casi no salí de Bogotá, o sea, yo nunca fui a Medellín, porque yo pues tengo una condición especial por mis hijos y cosas, entonces yo preferí quedarme acá en Bogotá a hacer todo. Entonces no salí, no fui a Medellín. Pero ahorita pues estamos sufriendo porque tuvimos un problema de la universidad ahí con la Subred Sur, entonces es muy probable que no volvamos al hospital de Meissen. Ok, interesante. Y qué bueno poder también ver ese lado de que si hay familia y hay otras condiciones que impidan que uno se vaya, pues también tener la opción de no tener Claro, que la viajar, universidad ¿no? sí
sí lo ayuda mucho pues, a uno con eso, porque igual ellos entienden las condiciones y obviamente todo lo hacen uno con tiempo, ¿no? Entonces todo es con cartica. Por favor, la carta de que no Ok, quiero, no puedo rotar allá, entonces por favor déjeme rotar en otra parte donde haya convenio, eso sí. buenísimo. Bueno, ya como para ir terminando nuestra charla de penúltima pregunta, les queríamos preguntar más o menos cómo funciona el pago de la matrícula en la Universidad Militar y si a ustedes les pagan por ser residentes, hace cuánto les pagan, cómo funciona ese pago, digamos cómo es toda esa parte económica de la residencia. Entonces, si quieres, comencemos esta vez con Marcela. Bueno, el pago de la matrícula se hace semestral. Semestral se paga. Ahorita está, por ejemplo, este semestre que fue el último que pagamos nosotras, ya la matrícula está costando 15 millones. Nos hacen descuento por el voto, el 10% del descuento por el voto, porque pues esto se considera una universidad pública, así el precio no De lo régimen parezca, pero especial. sí, se considera una universidad pública. Y pues hacen descuento adicional a los exalumnos, a los que sean pregrado de la militar. Ellos tienen otro descuento adicional. Yuye, ¿cuánto paga Yuye? Yuye pagaba, al principio yo pagaba 12 y creo que Yuye pagaba 8. Yo todavía pago 8, gracias a Exacto. Dios, con descuento de Ah, bueno, voto. Y sí, pero a nosotros exacto. se nos mantuvo, a nosotros los que somos egresados, se nos Sí, mantuvo en el mismo valor durante toda la carrera. ahorita sí está en 15, pero yo tengo también el descuento por el voto y me salió pues en casi lo mismo que he pagado siempre, que son como 12, 12 y medio más o menos. Eso pagamos semestral. Y sí, nos pagan mensualmente, generalmente entre los 26 a 28 de cada mes. Nos están pagando 3 millones de pesos. Sí, eso es lo que nos llega a nosotros semestralmente. Generalmente muy cumplido, la verdad. Tal vez una que Aunque otra no nos vez hemos alcance tenido para nada. retraso. Ah, no, eso es otra cosa, ya que no alcance, pues bueno, pero sí, son 3 millones. Ok, Pues perfecto. son 3 salarios mínimos legales vigentes, ¿no? Entonces antes nos pagaban menos, ahorita ya por lo que subió el sueldo y nos empezaron a pagar casi a finales del R2. Nosotros duramos 2 Exacto. años sufriendo y a costa de mamá y Limpios. papá o de los ahorros que tenía cada uno. Bueno, cada quien miraba cómo hacía, pero eso fue una gran ayuda y fue un beneficio excelente que no podemos dejar y hay que lucharlo así ya nos graduemos. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, eso es un beneficio. Aparte muy importante porque pues es de las únicas residencias que no se pagaban en el mundo, ¿no? Las residencias en Colombia. Entonces sí es bastante importante y digamos que eso es algo que pues es el deber ser. Bueno, y ya como para ir cerrando, ustedes ya que ya están próximos a graduarse, les queríamos preguntar si después de graduarse piensan hacer alguna subespecialización, cómo han visto cómo es el tema de de las subespecializaciones en Colombia, en el exterior, siendo graduando de cirugía general en Colombia, cómo han visto este tema. Marcela. Yuye, arranque. Listo. Yo estaba esperando que nos dieran paso a alguna de las dos. Bueno, digamos que yo todavía estoy muy indecisa. A Marce y a mí nos gustan como al principio las mismas cosas. A mí me gusta mucho la laparoscopia y durante mi trabajo en el Tunal trabajé con un profe cirujano bariátrico y me gusta mucho la laparoscopia y me gusta mucho como esta cosa de la cirugía bariátrica y la cirugía de la obesidad. Pero también me gusta cirugía vascular y a todos nos gusta el trauma. Entonces, la verdad, mi proyecto ahora es trabajar 2 años. Yo soy de Ibagué y me voy a devolver a mi tierra. Voy a volver a Ibagué, voy a trabajar en Ibagué, voy a generar capital porque pues ahorita mi papá me está pagando la universidad, ya con esposo y 2 hijos, pero mi papá sigue pagándome la universidad. Espero yo tener capital y poderme yo misma pagar el fellow de lo que sea, la verdad. Si hago
el curso de laparoscopia en el CES, o me voy a Brasil, o me voy para donde sea a hacer laparoscopia, o que haga el fellow, me gustaría hacerlo en el militar, el fellow de vascular, pero por ahora quiero trabajar, ¿sí? Para uno especializarse, el proyecto de mi esposo toda la vida ha sido, pues ha querido irse del país, pero digamos que para uno de médico especializado es muy difícil. Yo estuve evaluando la posibilidad de irnos para Europa ya como cirujana, pero es casi imposible homologar el título. O sea, se puede demorar hasta 6 años. Yo dije, no, pues prefiero uno volver a empezar la residencia. Tengo compañeros que trabajaron conmigo mientras yo era hospitalaria, ellos eran anestesiólogos del militar y les tocó irse a Alemania, pero a hacer la residencia, ya siendo anestesiólogos de muchos años de experiencia en Colombia, y allá empezaron desde cero porque es muy difícil homologar. Imagínate una supra, o sea, cirugía vascular y que quieran ser endovasculares, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, pues yo no sé, digamos que uno de mis consejos es, uno, si usted quiere ser especialista en otro país, váyase desde médico general, no espere especializarse aquí, irse porque va a ser muy difícil. Y dos, si usted quiere ser especialista y superespecialista, eso sí hay que escribir y hay que publicar, porque eso lo piden donde sea. Donde sea hay que publicar y entre más publicaciones tenga en mejores revistas y en mejores calificadas, mejor. Bueno, sí, es un tema muy complejo ser médico general en Colombia y después uno pensar Bueno, y en en mi irse para el caso, país. pues, pasé los 4 años. Dale, doctora, es que creo que se había cortado un segundito la señal, pero ya, listo. Ya, es que iba a cargar el celular y donde lo cargo no hay señal. Bueno, pues en mi caso, como tal, empecé queriendo una cosa, a la mitad quería otra, al final ya no sé qué quiero, porque pues inicialmente uno está como con todo el ánimo y con toda la fuerza de decir, qué delicia el trauma, dediquémonos al trauma, ya cuando uno está hasta acá de voltear, uno dice, mejor trauma no, mejor duermo en mi casa. Y pues la finalidad de uno especializarse es en sí mejorar la calidad de vida. Entonces, digamos que lo que uno debería buscar es, pues, primero que todo, digamos, en mi caso, yo creo que para uno poder ser un buen supraespecialista tiene que ser un buen cirujano general. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Jamie en que uno debe dedicarse a trabajar primero en la base, que es la cirugía general, que en mi caso también tengo más o menos estipulados 2 años, aparte pues porque ya de dónde saco yo plata en este momento para un fellow inmediato, o sea, hay que salir a producir y hay que salir a fortalecer muchas cosas. Entonces yo creo que lo primero es fortalecer la base antes de uno pensar en otra cosa adicional. Y lo segundo, escoger algo que vaya acorde con los planes que uno tiene para su futuro, si, sobre todo en el caso de las mujeres. En un hombre de pronto es un poco más fácil porque pues no quedan embarazados, si se casan pues no hay problema. Entonces, digamos que en uno que sí debe pensar en el momento de hacer familia, pues qué tanto va a interferir a lo que uno se dedique después con la vida que uno quiera llevar y en qué momento usted también va a tener tiempo para disfrutar todo lo que estudió. Entonces en ese momento dije, no, trauma no, vascular me gusta mucho, igual que a Yuye, pero después decía, lo endovascular no me parece tan cool porque la idea es llenarnos de sangre y demás, que es lo que a uno siempre le ha gustado, coger, ensuciarse. Entonces como que ya uno dice, bueno, no tan cool, pero bueno, sigue siendo cool. Entonces, ¿qué más? Algo que dé calidad de vida y que uno pueda, digamos que organizar cirugías grandes, cirugías programadas y que no tengas que hacer turnos. Entonces, en este momento estoy en el limbo entre ser gastrointestinal
y ser laparoscopista avanzada para seguir programándome mis cosas de cirugía general, pero tener, digamos que el soporte de poder operar bariátrica, que sea como el sustento y que me dé la calidad de vida para estar bien, para estar tranquila y para no tener que turnear toda la vida. Entonces, en este momento estoy como ahí, en esas dos, gastrointestinal o laparoscopia. Entonces, bueno, ahí vamos a ver. Sí, es peculiar que cuando uno quiere entrar a la cirugía, uno siempre quiere como el tramo, uno no le importa trasnochar, estar a las 3 de la mañana en el hospital, hacer 48 horas, y ya después pues de tanto tiempo uno ya empieza a tener como otras prioridades. Entonces, pues eso también me parece bastante interesante y es como todo el proceso de la residencia, que también es Después como un del proceso primer de... mes de R1 ya no quieres estar hasta las 3 de la mañana en el hospital. No. Ay, me imagino, me imagino. Bueno, digamos que ya son como todas las preguntas que nosotros teníamos pensadas. No sé si alguno de los chicos o chicas que están conectados tengan alguna pregunta. Recuerden que la pones en el chat. Si quieren pueden levantar la mano. Aquí tenemos una pregunta de Iván Lozada. Dice, para las personas que entraron hace poco, dice, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es lo duro de la residencia en cirugía? Lo que a muchos les genera temor. Para mí, lo que todo el mundo teme cuando entra a cirugía general es el trato. ¿Cómo me va a ir con el profe? ¿Me va a putear? ¿Me va a hablar bonito? ¿Me van a castigar? ¿Me van a echar de la revista? ¿Me van a decir bruto? Y todo el mundo te va a decir, en el R1 tú tienes derecho a no saber, ¿sí? Pero si te preguntan una vez y a la segunda no sabes, ahí sí ya no hay nada, ahí ya no hay excusa. En la segunda, a uno ya tiene que haber leído, repasado y haberse estudiado lo que ya le preguntaron. Pero yo creo que ese es el miedo. Y digamos que, pues lo digo en mi caso personal, fue mi mayor temor al inicio, yo que tengo 2 hijos y que empecé con 2 hijos desde el R1 es, pucha, ¿me va a durar el matrimonio? ¿Será que voy a tener tiempo para mis hijos? Eso es difícil para cuando uno decide empezar una residencia, la verdad. De acuerdo, esa es lo que más teme uno, el grito, el trato. Y bueno, pues finalmente no solo en cirugía, va a pasar siempre. Pero pues digamos que ahí la convicción es qué es lo que uno quiere. Y si uno de verdad lo quiere, pues Doctora, creo que se nos está yendo un segundito la conexión. hay una frase mágica y es, sobrevive cualquiera. Sí, señor, bueno, señor. Ya, ahí, Sí, ya, ahora sí, ahora sí. ahí, Sí, ya, bueno, que sí, yo también pienso lo mismo. El miedo de todo el mundo es el trato, pero no es la única parte donde a uno lo tratan mal, a uno lo tratan mal también en urología, también en medicina interna, también en otorrino, también en todas. Digamos que es una mala costumbre, porque en realidad uno también puede aprender a las buenas, pero si hay algo que a uno le enseñan desde el día uno, es la frase mágica de supervivencia. Usted solo diga, sí, señor, y ya, no más, Oh, señor, sí. ya, fin, no diga nada más. Todo lo que usted diga será usado en su contra. Entonces, sí, señor, y no hay inconvenientes. Buenísimo. No, pues ahora solo queda darles las gracias a las dos por aceptar nuestra invitación y pues darnos esta charla que fue muy interesante y muy informativa para todos. De verdad es un honor tenerlas acá y poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a los dos.
Y ya le dije a Fede, Fede es mi R0, los veré, me contarán cuando pasen. Buenísimo. No, y antes de terminar y ya para despedirnos, si tuvieran que darle un consejo a una persona que se va a preparar para presentarse a la residencia o presentarse ahorita a la residencia, ¿cuál sería uno chiquito que ustedes digan, eso es lo más importante de todo? Constancia, constancia. Y nosotros tenemos un espejo muy cercano a nosotros y es el que persiste, llega, ¿sí? No importa cuánto se demore. Entonces hay que presentarse y si no pudo la primera y si no pudo la segunda, mire, yo me presenté 6 veces, nunca pasé, a la séptima, hágale. Constancia. Bueno, Sí, muchísimas gracias, doctor. Dale, Marcelo. yo opino lo mismo. Y no, saben, estar muy seguros de lo que quieren. El camino va a ser duro, pero uno llega. Uno llega. Si uno tiene las ganas, busca la forma. Entonces es nada, que le llueva lo que le tenga que llover, pero usted siga cabeza arriba y hágale, remando que en algún momento esto se va a terminar. Esto no es eterno, afortunadamente. Entonces, finalmente va a llegar el día donde uno diga, lo logré, frente a todo pronóstico. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a las dos y muchas gracias a los que se conectaron y están acá pendientes. Esperamos que estén muy bien y que tengan una feliz noche todos. Muchísimas gracias por la invitación. Chao a todos. Chao, Marcelu. Chao, muchas gracias a todos. Espero les haya servido. Chao, Yuye.